¿Quieres sacar tu licencia del 2022 pero te han dicho que es más difícil? Amigo, aquí te voy a explicar paso por paso. Quizás es más fácil de lo que tú pensabas. Si te interesa, quédate. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Para los nuevos, los que no me conocen, mi nombre es Jesús y este es tu canal FLD Life. Aquí se habla de todo referente al transporte, hablamos de proyectos, customización de camiones, etcétera, todo lo relacionado con camiones. Y pues en este día les voy a traer un tema muy interesante porque en un video pasado, si van a ver mis videos, les hice un video que si valía la pena ser dueño operador en el 2022. Y pues les dije mis puntos de vista, porque yo creía que quizás no sea conveniente, pero también les recomendaba que lo que sí pueden hacer es sacar tu licencia. Hubo varias gente que comentó que pues le estaba dando un mal consejo, como si fuera tan fácil, que es un poquito difícil sacar tu licencia, que las reglas habían cambiado, que no era tan fácil como antes. Y pues bueno, yo pensaba hacerles este video, e inclusive les estoy rehaciendo este video porque me tomé el tiempo de investigar bien para traerles información verídica. Nada de que aquí les digo lo que pienso, aquí les voy a traer lo que más o menos es. Y también lo estoy haciendo porque no vi ningún video donde te expliquen qué realmente es lo nuevo, porque dicen que es más difícil, en qué se basan, qué es lo que agregaron, qué es lo que quitaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues aquí les traigo todo. Bueno, pues para empezar, en el febrero, déjenme ver la fecha, creo que fue el 7 de febrero del 2022, así es, metieron un programa nuevo que se llama ELDT, que significa Entry Level, nivel de entrada, Driver Training. Para eso está ELDT, Entry Level Driver Training, que significa entrenamiento para el conductor en el nivel de entrada. Entonces todo el mundo dice, no, ya va a estar más difícil, que porque ya cambiaron las cosas. Pero ¿qué ha cambiado, amigo? ¿Qué ha cambiado? Explícame qué ha cambiado. Nadie sabe qué ha cambiado. Nomás he visto videos donde dicen, va a ser más difícil después de febrero 7, que no sé qué. Bueno, pues yo me tomé la tarea de investigar, y lo único que han cambiado es de que te van a dar un test escrito de 60 preguntas extra, que te lo van a tener que dar en la escuela. ¿Cómo se va a llevar a cabo? A lo que yo entendí, porque hay muy poca información ahí, que va a haber algunos videos de entrenamiento, los cuales vas a tener que ver, que dicen que puede ser desde un promedio de 3 horas que vas a estar viendo videos, y conforme los videos te van a hacer las preguntas. ¿De qué se basan esos videos? Quieren que cuando tú vayas a la carretera tengas un poquito de ética camionera, sepas qué es lo que vas a hacer allá. Por ejemplo, cortesía de cambio de líneas, cómo usar, qué ropa apropiada usar, no usar chancletas, cómo vestirte apropiadamente, cómo usar el freno de motor, cómo reaccionar cuando vas en una subida, en una montaña, cómo reaccionar como en una bajada. O sea, cosas que no te enseñaban antes en la escuela, pero ahora lo van a hacer en un curso en videos, donde tú vas a ver las circunstancias, las situaciones, y te van a decir cómo proceder en ellas. ¿Por qué están haciendo esto, amigos? Porque se dieron cuenta que los exámenes escritos, después del de manejo, pues simplemente te dan el conocimiento básico para poder manejar un camión hacia adelante y meterlo en el hueco. Meterlo en el hueco cuando te vas a llegar a un parqueo, cuando vas a llegar a un chipper, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se dieron cuenta que había mucha falta de entrenamiento en el mundo real. Porque ¿qué pasaba? Como lo que pasó con Roger, por ejemplo, que él sabía manejar, sabía reverenciar, pero no sabía cómo reaccionar en las montañas. Entonces no es el único. Desafortunadamente le tocó la situación donde se hizo famoso al respecto, pero hay muchos casos iguales. Hay gente que no sabe cómo reaccionar en la nieve, etcétera, o sea, en situaciones reales. Entonces el curso se va a tratar de que te van a poner unos videos extras donde te van a decir cómo interactuar en todas esas situaciones, y basado de allí
te van a hacer un examen. 60 preguntas y a lo que yo entiendo lo vas a poder ver cuantas veces quieras y hasta que lo pases. Supuestamente son, si tú sacas un 80% de las preguntas bien, es cuando te van a decir, ok, ya lo pasaste. O sea, el 80% que lo saques bien. Entonces, cuando todos los dicen que ya se puso más difícil, pues sí, está un poquito, pero no es imposible. Yo les aseguro que a la larga va a ser lo mejor que hizo el gobierno para evitar accidentes. Creo que también van a incluir cómo usar el libro electrónico, o sea, todo lo que es allá en el mundo real, todo lo que, vamos a decirlo, por ejemplo, los youtubers como yo, como muchas personas, nos pasamos dándoles consejos aquí en el TikTok, cosas así, te las van a dar allí abreviadamente. Cómo hacer el downshift, cómo usar el engine brake, cómo frenar cuando vas de bajada, como les digo, cómo reaccionar en la nieve, en qué situaciones considerar no manejar. Ha pasado muchas veces que muchos camioneros nuevos tienen un appointment, ellos por no perder el trabajo, las situaciones no son las aptas para manejar, pero ellos quieren llegar a tiempo porque no quieren quedar mal, porque es el trabajo. Bueno, sabes, quieren conservar el trabajo y resulta pues que al final tienen un accidente porque saben a manejar cuando había hielo negro, etcétera, etcétera. Entonces, el FMCSA es la razón por la cual está aplicando este ELDT, este Entry Level Driver Training. Entonces, como les digo, no se asusten, amigos, no es tan difícil. Y lo único que sí les recomiendo, que quizás la escuela a la que tú estés sacando tu licencia no esté lista, no esté preparada, no haya tomado el curso, no haya sido aprobada por el FMCSA. Eso no quiere decir que tu escuela no sirva. Simplemente quiere decir que después de que hagas todo el entrenamiento de manejo y escrito y todo, que haces entre comillas listo para sacar tu licencia como era tradicionalmente, ahora te va a hacer falta un curso más. Por lo tanto, si vas a sacar tu licencia, puedes hacer dos opciones. Puedes hacerlo con tu escuela tradicional. A lo mejor en el momento ellos todavía están trabajando en ser aprobados por el FMCSA para el ELDT. Y quizá para entonces ya lo tengas y lo puedas hacer con ellos. O puedes hacer el entrenamiento tradicional con ellos y después buscar otra escuela que te provea el ELDT, el Entry Level Driver Training. Entonces, pues sencillo, amigos. Aquí voy a ponerle, vayan a la descripción. Ahí les voy a poner el link oficial del FMCSA donde explica quién lo tiene que sacar, quién no lo tiene que sacar, que yo les puedo dar una breve. Si tú aplicaste para tu permiso, o sea que si hiciste la prueba de las preguntas, porque como ustedes saben el proceso para los nuevos, para los que van entrando aquí, que se me pasó explicarles, el proceso es así. Tienes que ir a donde sacan las licencias, a la oficina de licencias, y tienes que hacer 3 exámenes en la computadora. Tienes que bajar un libro por internet, en el caso de la Florida, donde estudias, y son 3 secciones, que es la de vehículos combinados, frenos de aire y creo que conocimiento general. Puedes hacer uno por uno, haces uno, yo así lo hice, estudiaba una semana solo para uno, iba, presentaba y lo pasaba. Entonces cuando ya pasa los 3 te dan tu permiso de aprendiz. Con ese puedes manejar siempre y cuando vaya alguien que tenga licencia contigo. Y tienes solo, obviamente, traer tu otra licencia contigo también, la norma de las de carros. Y tienes creo que hasta 3 meses, y en esos 3 meses, 6 meses, algo así, ya hace rato que la saqué, tienes para ya volver, para ir a la escuela, hacer el entrenamiento de manejo, que es la parte 2, y ya que pasas el entrenamiento de manejo, ya ahí vas a sacar tu licencia. Ahora no, amigos, ahora tienes que hacer los exámenes en la computadora para que te den tu permiso de aprendizaje. Después tienes que hacer el de manejo y pasarlo, que también consiste en 3 pasos. Pero bueno, eso ya después se los explicaré para no hacer el video tan largo. Y después sacar el nuevo, el ELDT, Entry Levels Driver Training. Y ahora que ya tengan los 3, los presentas a la oficina de licencias y ya te dan tu licencia. ¿Quiénes lo necesitan? Los que, si tú aplicaste para sacar tu licencia, si ya empezaste a hacer si ya tienes tu permiso de aprendizaje antes del 7 de febrero, según tú no ocupas hacer el examen extra. Si empezaste a hacer cualquier otro del trámite para sacar tu licencia después del 7 de febrero,
quizás lo necesitas. Entonces pues nada, como les digo, aquí en la descripción les voy a dejar el artículo oficial del FMCSA, les voy a dejar el link oficial del FMCSA para que ustedes vean los lugares que ya han sido aprobados para hacer el ELDT. Entonces pues nada amigos, espero les sirva, espero romper los mitos, porque toda la gente diciendo es más difícil, ¿por qué embullas a la gente? Que no sé qué. Entonces yo dije, bueno, tienes razón, déjame pongo a investigar, les hago un video al respecto completito para que sepan todos los detalles. Y pues bueno, eso es como lo que me encontré, que no es tan difícil, simplemente un poquito más, pero nada imposibles amigos. Es solo por la seguridad de todos, de todos, de todos. Yo creo que fue un buen paso. Entonces pues nada amigos, saludos como siempre, bendiciones, y recuerden, si esto de manejar es tu sueño, pues a vivirlo amigo, échale canas, bendiciones, los veo en el próximo video.